México está en una encrucijada histórica. En este momento crucial, el país enfrenta una serie de desafíos que definirán su futuro. Desde sus bulliciosas ciudades hasta sus tranquilos pueblos, cada rincón de México siente el peso de estos tiempos difíciles. Tiene muchos desafíos que ponen a prueba su sociedad, su política y su economía. Las protestas en las calles reflejan el descontento de la gente, mientras que los mítines políticos muestran la lucha por el poder y el cambio. La crisis económica, por otro lado, afecta a millones de familias que luchan por sobrevivir día a día. La violencia, la impunidad y la corrupción siguen siendo problemas muy graves. Los crímenes violentos y la falta de justicia han dejado cicatrices profundas en la sociedad mexicana. La corrupción, presente en muchos niveles del gobierno, socava la confianza de la gente en sus instituciones. También, la incertidumbre económica y la división en la sociedad pueden dañar nuestra democracia. Las tiendas vacías y los vendedores ambulantes son testigos de una economía en declive. La división entre diferentes grupos sociales y políticos amenaza con fragmentar aún más el tejido social del país. Por eso, la violencia contra los sacerdotes, el nombramiento de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos y la economía del país son temas muy importantes que debemos analizar. La violencia contra los sacerdotes es un reflejo de la inseguridad generalizada. El nuevo embajador de Estados Unidos podría influir en las relaciones bilaterales, y la economía sigue siendo un tema de preocupación constante. La violencia contra los sacerdotes ha aumentado mucho en los últimos años. Este aumento es alarmante y muestra cómo incluso aquellos que buscan guiar espiritualmente a la comunidad no están a salvo de la violencia. Esto hace que México sea uno de los países más peligrosos para ser sacerdote. Los sacerdotes ahora deben celebrar misas con miedo, y las iglesias han tenido que implementar medidas de seguridad para proteger a sus líderes religiosos. Esta situación muestra la grave crisis de seguridad que vive el país. La presencia constante de la policía en las calles y las escenas de crímenes son un recordatorio diario de los peligros que enfrenta la población. Esto ha causado mucha tristeza y enojo en México y en otros países. Las vigilias a la luz de las velas y las noticias internacionales que cubren estos eventos reflejan la magnitud del problema. La comunidad internacional observa con preocupación, esperando que México encuentre un camino hacia la paz y la estabilidad. La Iglesia Católica en México está de luto. Muchos sacerdotes han sido asesinados en las últimas décadas, y esto causa mucho dolor e impotencia. Según el Centro Católico Multimedial, al menos 80 sacerdotes han sido asesinados en México desde 1990. Esto nos muestra que los sacerdotes están en peligro. Los ataques no son solo asesinatos, también hay amenazas, extorsiones y agresiones. Muchos sacerdotes viven con miedo, y como casi ningún crimen se resuelve, la impunidad empeora la situación. Las historias de los sacerdotes asesinados son muy tristes. Sus familias, amigos y feligreses los recuerdan como hombres de fe, comprometidos con su comunidad y con la justicia social. Su muerte deja un vacío muy grande en las comunidades. Hay miedo e indignación. Entender por qué hay violencia contra los sacerdotes es complicado. Algunos expertos dicen que es por el crimen organizado, que ve a la iglesia como un obstáculo. Otros dicen que la impunidad y la corrupción son la causa de la violencia en general. La Iglesia Católica está pidiendo justicia y seguridad para sus sacerdotes. Obispos y cardenales le piden al gobierno que proteja a los religiosos y que castigue a los culpables. La sociedad también está pidiendo justicia. Hay marchas, protestas y campañas en redes sociales. Todos piden que se acabe la violencia contra los sacerdotes y que el gobierno proteja a todos. Sección 5. Relaciones bilaterales. Ron Johnson en el tablero. Con todos estos problemas, el nombramiento de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México ha causado mucha controversia y preocupación. Johnson, un senador republicano conocido por sus ideas conservadoras y su enfoque en la frontera, ha sido criticado por hablar mal de México y de los inmigrantes mexicanos. Su historial incluye comentarios que muchos consideran ofensivos y divisivos,
lo que ha generado una ola de protestas y rechazo tanto en México como en Estados Unidos. Johnson ha sido una figura polarizadora en la política estadounidense, y su nombramiento como embajador ha intensificado las tensiones entre los dos países. En varias ocasiones, ha cuestionado la lealtad de los inmigrantes mexicanos y ha apoyado políticas estrictas de inmigración que han sido vistas como hostiles por muchos. Además, su postura sobre la construcción del muro fronterizo ha sido un punto de fricción constante. Algunos analistas creen que su nombramiento significa que el gobierno de Trump se preocupa más por la frontera que por otras cosas importantes en la relación entre los dos países. Esta percepción ha llevado a un aumento en las tensiones diplomáticas y ha complicado los esfuerzos de cooperación en áreas como el comercio, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollará esta nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. A pesar de las críticas, algunos defensores de Johnson argumentan que su enfoque directo y su experiencia en el Senado podrían ser beneficiosos para abordar los desafíos complejos en la frontera. Sin embargo, queda por ver si su estilo y sus políticas podrán fomentar una relación más constructiva entre los dos países o si profundizarán las divisiones existentes. Sección 6. Un nombramiento polémico. Implicaciones y repercusiones. Que Johnson sea el nuevo embajador de Estados Unidos en México puede afectar mucho la relación entre los dos países. Este nombramiento ha generado una ola de reacciones tanto en Estados Unidos como en México. Mientras algunos ven en Johnson una figura capaz de fortalecer los lazos diplomáticos, otros temen que sus posturas controversiales puedan agravar las tensiones existentes. Sus críticas a México y su enfoque en la frontera podrían causar problemas y hacer más difícil la cooperación en temas como el comercio, la migración y la seguridad. La frontera ha sido un punto de fricción constante, y la llegada de Johnson podría intensificar los debates sobre la construcción del muro y las políticas migratorias restrictivas, y la lucha contra el narcotráfico. La colaboración en operaciones antinarcóticos es crucial para ambos países, y cualquier cambio en la dinámica diplomática podría tener repercusiones significativas en estos esfuerzos conjuntos. Las autoridades mexicanas están preocupadas por cómo las nuevas políticas podrían afectar la cooperación en este ámbito. Además, muchos mexicanos tienen miedo de que Johnson aumente las ideas en contra de los inmigrantes. Las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos ya enfrentan numerosos desafíos, y la retórica de Johnson podría exacerbar estos problemas, creando un ambiente aún más hostil para los mexicanos que viven en el país, y que afecte los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. La protección de los derechos de los inmigrantes es una preocupación constante, y cualquier cambio en la política estadounidense podría tener un impacto profundo en la vida de miles de personas. Las organizaciones de derechos humanos están en alerta, preparándose para posibles cambios y buscando maneras de apoyar a las comunidades afectadas. Sección 7. Economía mexicana. Entre retos y oportunidades. La economía de México tiene muchos problemas. La economía mundial está más lenta. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los mercados financieros están inestables. Todo esto afecta el crecimiento económico de México. Pero México también tiene cosas buenas. Su ubicación, su gente joven y preparada, y su participación en la economía global son buenas oportunidades para el desarrollo. Sección 8. Desigualdad y pobreza. Desafíos pendientes. Aunque la economía ha mejorado en los últimos años, México todavía tiene problemas sociales. La desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación son problemas que afectan a muchos mexicanos. El gobierno debe luchar contra la desigualdad y la pobreza. Necesitamos programas que ayuden a la gente, que creen buenos trabajos y que den acceso a servicios de salud y educación para todos. Sección 9. Reflexiones finales. Hacia un futuro incierto. México está en un momento muy importante. Los problemas que tenemos son complejos y necesitamos soluciones que funcionen a largo plazo.
La violencia, la impunidad, la corrupción, la desigualdad y los problemas económicos son peligrosos para la sociedad mexicana. El gobierno, la sociedad, las empresas y la comunidad internacional deben trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos los mexicanos. No será fácil, pero el futuro del país depende de esto.